Las últimas palabras de mi suegra resonaron por las paredes. Habían sido meses de insultos sutiles, miradas pasivo-agresivas y comentarios malintencionados, pero esa mañana todo llegó a un punto crítico. Mi suegra, Leonor, estaba en el pasillo de nuestra casa en Madrid, con el rostro enrojecido por la furia, ladrándome como si yo fuera una extraña que se había excedido en su bienvenida. «Vete ahora mismo y no vuelvas a poner un pie aquí», gritó en español, el idioma que siempre usaba cuando estaba verdaderamente furiosa. A pesar de haber vivido en el extranjero durante más de 30 años, sus emociones siempre volvían a su lengua materna. Me quedé helada. Después de 5 años de matrimonio con su hijo Miguel, todavía no dominaba el idioma, pero entendía lo suficiente. «Vete ahora y no vuelvas nunca». La miré sin decir palabra. Me tragué el escozor de la humillación y me di la vuelta hacia la puerta. Durante años, había soportado sus humores y tolerado su dominio, especialmente después del fallecimiento de Miguel hacía 8 meses. Pero esta era la línea que no cruzaría. La discusión había comenzado de forma bastante simple. Había reorganizado algunos muebles en el salón, intentando que el espacio se sintiera menos opresivo, menos como un santuario a su gusto. Ella entró y jadeó como si hubiera cometido un sacrilegio. «¿Qué le has hecho a mi casa?», exigió, enfatizando la palabra «mí», con tal sentido de propiedad que se me revolvió el estómago. «Leonor, solo moví el sofá para abrir el espacio», expliqué, tratando de mantener la voz firme. «La habitación se siente más luminosa así. Esa no es una decisión que te corresponda tomar», espetó. Miguel nunca lo habría aprobado. Y ahí estaba, invocando el nombre de mi difunto esposo para controlarme, una táctica que había perfeccionado en los meses desde que lo perdimos por el cáncer. Sabía exactamente cómo retorcer el cuchillo. Miguel confiaba en mi juicio, dije en voz baja. Le habría parecido bien. Su rostro se contrajo. «No me digas lo que mi hijo habría querido. Yo lo crié. Lo conocí toda su vida. Tú solo fuiste un capítulo». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Solo un capítulo. 7 años juntos, 5 de ellos casados, y según ella, yo era solo un párrafo pasajero en la historia de Miguel. No el amor de su vida, como él me llamaba. No su compañera ni su futuro. Solo algo temporal. Yo era su esposa, dije, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos. «Y ahora no eres nada», respondió fríamente. «Solo alguien que vive en mi casa por mi caridad». Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. «¿Tu caridad?» Miguel y yo compramos esta casa juntos. La elegimos porque tenía suficiente espacio para que vivieras con nosotros cuando tu salud comenzara a fallar. Te acogimos. Los ojos de Leonor se abrieron de par en par, desacostumbrada a que le respondiera. Esta siempre estuvo destinada a ser mi casa. Miguel me lo prometió. Prometió que cuidaríamos de ti. No prometió que podrías borrarme de mi propia vida. Fue entonces cuando explotó, gritando en español, gesticulando salvajemente, sacando a relucir cada supuesta ofensa que yo había cometido contra ella. Cómo nunca aprendí a cocinar correctamente los platos favoritos de la infancia de Miguel. Cómo trabajaba demasiadas horas en el hospital como enfermera. Cómo sugerí una vez, solo una, que pasáramos la Navidad con mi familia en Sevilla en lugar de quedarnos en Madrid. Y finalmente, la orden de que me fuera, de que no volviera nunca. Al salir, no me llevé nada más que mi dignidad, ni maleta, ni despedida de la casa que ayudé a construir, ni confrontación, solo silencio. Ella pensó que había ganado. La casa, que según ella siempre fue suya, se sentía como un campo de batalla que creía haber conquistado. Me subí a mi coche y conduje sin rumbo durante casi 1 hora, terminando finalmente en el apartamento de mi amiga Diana en el barrio de Malasaña. Cuando abrió la puerta y vio mi cara, no hizo preguntas. Simplemente me abrazó y me llevó a su sofá. «¿Leonor?», preguntó simplemente, y yo asentí. «¿Me echó?». Me dijo que no volviera nunca. Diana suspiró y me dio un pañuelo. «Lo siento mucho, Raquel. Esa mujer ha estado buscando la manera de echarte desde que Miguel murió. Me quedé con ella esa noche, con las lágrimas secándose en mis mejillas mientras miraba al techo, no por el dolor, sino por la lenta aparición de la claridad. ¿Quería que me fuera? Bien, obtendría su deseo.
junto con consecuencias que nunca había imaginado. Mientras yacía allí, recordé algo crucial. Cuando Miguel enfermó, habíamos refinanciado la casa para ayudar a pagar algunos tratamientos experimentales no cubiertos por el seguro. Con su historial crediticio afectado por las facturas médicas, habíamos puesto la nueva hipoteca únicamente a mi nombre. Leonor había estado presente en la firma. Incluso me había agradecido profusamente por ayudar a su hijo. Pero ahora, meses después, había olvidado convenientemente quién era realmente la dueña de la casa por la que sentía tanto apego territorial. La casa de la que acababa de desalojarme. La revelación no me trajo alegría, exactamente, pero sí me trajo una sensación de poder que no había sentido desde el diagnóstico de Miguel. Tenía opciones, tenía control. Y Leonor estaba a punto de aprender que tratar a las personas como partes desechables de tu vida tenía consecuencias. Una semana de paz y preparación durante 7 días, no dije nada. Me mudé a un pequeño apartamento en Lavapiés que Diana me ayudó a encontrar. Apenas amueblado, pero tranquilo. El lugar no era nada especial, solo un dormitorio con papel pintado desvaído y suelos que crujían, pero era mío. La ausencia de la voz de Leonor, de su juicio, de su tono controlador, se sentía como un bálsamo curativo sobre viejas heridas. La primera mañana que desperté allí, me senté en el borde de la cama y simplemente respiré. No necesitaba caminar de puntillas hasta el baño. No necesitaba prepararme para las críticas sobre cómo hacía el café o a qué hora me levantaba. Podía existir sin ser observada y juzgada. Llamé al hospital para decir que estaba enferma durante 2 días, algo que rara vez hacía, incluso cuando estaba realmente enferma. Mi supervisora, María, no insistió en los detalles. Había conocido a Leonor en el funeral y fue testigo de cómo la mujer prácticamente me había apartado para recibir las condolencias, como si mi dolor fuera secundario al suyo. «Tómate el tiempo que necesites, Raquel», dijo María. «Tus pacientes estarán aquí cuando estés lista». Cuando volví al trabajo al tercer día, la rutina ayudó. Hay algo reconfortante en centrarse en las necesidades de los demás, cuando tu propia vida es un caos. Mis colegas notaron que algo era diferente, pero la mayoría asumió que era solo otra fase del duelo por Miguel. Solo Diana sabía la verdad. Después de mi turno del viernes, me reuní con mi cuñado, Javier, para tomar un café. A diferencia de Leonor, Javier siempre me había tratado como a una familia, incluso después de que Miguel falleciera. «¿Hizo qué?», exclamó cuando le conté que me habían echado. «Raquel, lo siento mucho. Mamá ha estado difícil desde que papá murió, pero esto es otro nivel». Me encogí de hombros removiendo mi café con leche. Ella tomó su decisión. «¿Has hablado con ella desde entonces?», preguntó. «Ni una palabra. Ella tampoco se ha puesto en contacto». Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto tan parecido al de Miguel que me dolió el corazón. «Hablaré con ella. Esto es ridículo. No lo hagas», dije con firmeza. «Esto no es algo que puedas arreglar con una conversación, Javier». No dijo algo hiriente en el calor del momento. Me dijo que me fuera y que no volviera nunca. Ha estado tratando de borrarme de la memoria de Miguel desde el funeral. No pudo discutir eso. Ambos recordábamos cómo había olvidado accidentalmente mi nombre en el obituario, cómo había organizado todas las fotos familiares en el servicio sin una sola de Miguel y yo juntos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Respiré hondo. «Estoy viendo qué hago». Lo que no le dije a Javier fue que ya había hecho mi primer movimiento. Esa mañana había usado mi hora de almuerzo para ir a la sucursal local de nuestro banco. El gestor personal, Kevin, nos conocía a Miguel y a mí desde hacía años. «Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas», le dije. Kevin buscó nuestra información. «Veo que tienes la cuenta corriente conjunta con Miguel, que en paz descanse, y la hipoteca de la propiedad en el barrio de Salamanca. Necesito detener los pagos automáticos de la hipoteca», dije en voz baja. Levantó la vista, sorprendido. «¿Puedo preguntar por qué?» «Nunca has faltado a un pago». «Ya no vivo en la casa», expliqué. «Mi suegra, que es actualmente la única ocupante, me ha pedido que me vaya». Kevin frunció el ceño. «Lamento oír eso, Raquel. Pero debes saber que detener los pagos podría afectar tu historial crediticio y, eventualmente, llevar a un proceso de ejecución hipotecaria si no se paga». «Entiendo», dije, mirándolo a los ojos, y lo entendía perfectamente.
Pasé ese fin de semana organizando lo poco que había logrado recuperar de la casa. Diana había vuelto un día mientras Leonor estaba en su cita semanal en la peluquería y había empacado algo de mi ropa, mi portátil y algunas fotos de Miguel y yo que había escondido en el cajón de mi mesita de noche, después de que Leonor rompiera accidentalmente los marcos de las que estaban expuestas en el salón. No tenía mucho, pero tenía lo que importaba: mi licencia de enfermería, mi educación, mi salud y mi autoestima. Leonor tenía la casa y todo su contenido, incluidos los muebles caros que habíamos comprado y la cocina reformada de la que Miguel estaba tan orgulloso. Por ahora. Usé esa semana para respirar, para finalmente comer sin críticas, para caminar sin mirar por encima del hombro. Incluso me compré flores, algo de lo que Leonor siempre se había burlado como un desperdicio. Coloqué los girasoles amarillos brillantes en mi pequeña mesa de la cocina y sonreía cada vez que los veía. También revisé los documentos financieros que había guardado: extractos de la hipoteca, transferencias bancarias, escrituras de propiedad. La casa había sido refinanciada a mi nombre cuando Miguel enfermó, porque mi crédito era más sólido y las finanzas de Leonor eran inestables después de la larga enfermedad de mi suegro años antes. Ella me había rogado entonces, diciendo que era solo temporal, y lo agradecida que estaba de que pudiera ayudar a la familia de esta manera. Yo había firmado todo por amor a Miguel, sin pensar nunca que ella lo usaría como arma contra mí una vez que él se hubiera ido. Pero ahora, sus acciones habían borrado cualquier culpa que pudiera haber sentido. Al 7º día de haberme ido, recibí mi primera comunicación directa de la casa del barrio de Salamanca. No de Leonor, sino del banco. Un correo electrónico automático confirmando que el pago automático de la hipoteca había sido cancelado con éxito. El próximo pago vencería en 3 semanas. Ahí es cuando el reloj comenzaría a correr. Fue sutil, sin grandes anuncios, sin publicaciones de venganza en las redes sociales. Solo una decisión silenciosa que pondría en marcha fuerzas mayores. Sabía que el banco enviaría la primera carta de advertencia en unas pocas semanas. Ahí es cuando la realidad de Leonor comenzaría a resquebrajarse. Ahí es cuando se daría cuenta de que, en su prisa por reclamar la propiedad total, había olvidado quién tenía realmente las llaves de su reino. Esa noche, dormí mejor que en meses. No porque estuviera tramando una venganza, no lo veía de esa manera. Esto era simplemente la consecuencia natural de sus elecciones. Ella había dejado muy claro que me quería fuera de su casa, así que estaba honrando sus deseos por completo, incluidas mis responsabilidades financieras con una casa de la que había sido desterrada. Su mundo comienza a derrumbarse. Fueron exactamente 3 semanas y 2 días después de que me fui cuando comenzaron las llamadas. Un número desconocido parpadeaba en mi teléfono mientras estaba haciendo anotaciones en el puesto de enfermeras. Luego otro durante mi hora de almuerzo. Luego uno de su móvil personal mientras conducía a casa. No contesté ninguno. Parte de mí sentía curiosidad, pero una parte más fuerte sabía que cualquier conversación con Leonor solo me arrastraría de nuevo a su órbita tóxica. Finalmente, dejó un mensaje de voz. Esperé hasta estar en casa, acurrucada en mi sofá de segunda mano con una copa de vino, antes de escucharlo. Su voz temblaba, casi irreconocible. Raquel, soy Leonor. Recibí una carta del banco hoy. ¿Algo sobre que se ha omitido el pago de la hipoteca? Debe ser un error. Por favor, llámame lo antes posible. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de cómo me había tratado. Solo la suposición de que saltaría a solucionar un problema para ella. Lo escuché una vez, luego lo borré. Todavía estaba tratando de entender lo que estaba pasando, todavía asumiendo que era un error bancario que podría solucionar con una firma o una llamada. Lo que no sabía era que todo era intencional, ilegal. Esa noche, me reuní con Diana para cenar en nuestro restaurante italiano favorito en el centro. El pequeño restaurante, con sus manteles de cuadros rojos y velas en botellas de Chianti, había sido un refugio para mí desde el diagnóstico de Miguel. Así que finalmente se dio cuenta, dijo Diana, enrollando la pasta en su tenedor. Asentí. Llegó la primera carta de advertencia. Está entrando en pánico. ¿Vas a hablar con ella? Consideré la pregunta mientras bebía mi vino. Todavía no. Quizás nunca. ¿No te convierte eso en tan mala como ella?, preguntó Diana amablemente. El trato silencioso era su arma favorita contra ti.
Esto no es el trato silencioso, aclaré. Esto es una ruptura limpia. Me dijo que me fuera y que no volviera nunca. Estoy respetando sus deseos. Dejando que la casa entre en ejecución hipotecaria, dejé mi copa. Retirándome completamente de su vida, como ella exigió. La hipoteca es parte de esa vida. Más tarde esa noche, Leonor me envió un mensaje de texto, algo que rara vez hacía, prefiriendo la inmediatez y el control de las llamadas telefónicas, donde podía hablar por encima de ti o hacerte sentir culpable en tiempo real. ¿Puedes llamarme? Necesitamos arreglar esto. No quise decir lo que dije. La ironía me hizo sonreír con tristeza. Había gritado que me fuera, que no volviera nunca. No solo había quemado el puente, había incendiado todo el bosque. Ahora estaba de pie entre las cenizas, tosiendo, esperando que yo reconstruyera todo para ella. Esperé horas antes de responder con un solo mensaje de texto. Me dijiste que no volviera nunca, así que me fui. Eso incluye también mis obligaciones financieras. La casa es tuya ahora. Disfruta de las facturas. Luego bloqueé su número. Al día siguiente, llamó Javier. Me preparé, esperando que estuviera enojado, pero su voz solo sonaba cansada. Mamá está como loca por un problema con la hipoteca, dijo. Dice que no quieres hablar con ella. ¿Te dijo por qué me fui? Pregunté. Una pausa. Dijo que tuvieron un desacuerdo y que reaccionaste de forma exagerada. Me reí sin humor. ¿Un desacuerdo? Javier. Me gritó en español que me fuera y no volviera nunca. Después de meses de tratarme como una invitada no deseada en la casa que Miguel y yo compramos. Otra larga pausa. Te creo, dijo finalmente. Mamá ha estado diferente desde que murió Miguel. Más dura, más cruel. Ella ha sido así todo el tiempo, dije en voz baja. Miguel simplemente lo amortiguaba. Quizás, concedió Javier. Pero Raquel, la casa, podría perderla. Sí, estuve de acuerdo. Podría. ¿Y estás de acuerdo con eso? ¿Con que se quede sin hogar? La pregunta me dolió, pero me mantuve firme. Tiene opciones, Javier. Tiene ahorros. Te tiene a ti y tu habitación de invitados. Tiene a su hermana en Asturias. No está desamparada. Solo está acostumbrada a controlarlo todo y a todos, incluyéndote a ti, especialmente a mí. Y he terminado con eso. Después de colgar, sentí un peso en el pecho. No era una persona vengativa por naturaleza. Me había hecho enfermera porque quería ayudar a la gente, aliviar el sufrimiento. Pero Leonor me había llevado más allá de mis límites. Y a veces lo más amable que puedes hacer, por ti mismo y por los demás, es dejar de permitir un comportamiento destructivo. La semana siguiente trajo más llamadas, de la hermana de Leonor, Beatriz, de amigos de la familia, incluso de nuestros antiguos vecinos. La noticia se estaba extendiendo rápidamente. Mi suegra le estaba diciendo a todo el mundo que yo había abandonado la casa familiar, que la estaba castigando injustamente. Pero la gente no se lo creía del todo. Algunos de ellos recordaban cómo me había tratado a lo largo de los años. Otros habían visto su comportamiento durante el funeral, cómo se negó a dejarme hablar, cómo actuó como la reina del luto mientras yo me sentaba en silencio a su lado, invisible en mi dolor. El padre Guillermo, de la iglesia de la infancia de Miguel, llamó una noche. Había oficiado nuestra boda y el funeral de Miguel. Raquel, estoy preocupado por lo que está pasando, dijo amablemente. Leonor vino a verme muy angustiada por la casa. ¿Le dijo que me echó? Pregunté. Un suspiro. Mencionó un desacuerdo. Dijo que se dijeron cosas en el calor del momento. Esa es una forma de decirlo, respondí. Padre, lo respeto enormemente, pero esto es entre Leonor y yo. El perdón no significa dejar que alguien te siga haciendo daño, interrumpí. La he perdonado. Eso no significa que tenga que someterme a más abusos. Estuvo en silencio por un momento. Entiendo, pero la casa es una consecuencia de sus elecciones. Terminé. No estoy haciendo esto para ser cruel. Lo estoy haciendo porque necesito romper este ciclo por completo. Permanecí en silencio después de eso. No necesitaba defenderme ante nadie más. El proceso de ejecución hipotecaria ya estaba en marcha. El nombre de Leonor no estaba en los papeles. La casa ni siquiera estaba asegurada a su nombre. No podía venderla, refinanciarla ni solucionar la situación.
Y yo no iba a ayudar. No después de la forma en que borró mi existencia como si no fuera más que una inquilina que se había quedado más tiempo del debido. Un mes después de haberme ido, Javier me envió una foto por mensaje de texto. Era un cartel de «Se vende por el propietario», frente a la casa. Inmediatamente llamé a mi banco y confirmé lo que ya sospechaba. Leonor no tenía ningún derecho legal a vender la propiedad. El representante del banco me aseguró que ya se habían puesto en contacto con ella para que retirara el cartel, ya que constituía una representación fraudulenta. Leonor se estaba desesperando, y cuando la gente como ella se desespera, se vuelve peligrosa. Intenta salvar las apariencias, pero las grietas se notan. 6 semanas después de que salí de la casa del barrio de Salamanca, estaba tomando un café en mi lugar habitual cerca del hospital cuando me encontré con Sandra, una amiga de la familia que conocía a Miguel desde la infancia. «Raquel», exclamó, dándome un abrazo incómodo. «He estado esperando verte. ¿Cómo lo llevas?» Ofrecí una pequeña sonrisa. «Estoy bien, llevándolo día a día», bajó la voz. «He oído hablar de la situación con Leonor. Le está diciendo a todo el mundo que la abandonaste después de que Miguel muriera. Por supuesto que lo había hecho. Leonor siempre había sido hábil para reescribir la historia y presentarse como la víctima. Eso no es lo que pasó», dije simplemente, sin dar más detalles. Sandra asintió con complicidad. Me lo imaginaba. Leonor siempre ha tenido su versión de los hechos. Dudó. «No está bien, Raquel. La situación del banco está empeorando. Ha estado pidiendo préstamos a la gente». Bebí mi café, sin saber cómo responder. Una parte de mí sintió una punzada de culpa, pero una parte más fuerte recordó las palabras de Leonor. «Vete ahora mismo y no vuelvas a poner un pie aquí». «Lamento oír eso», dije finalmente. Pero Leonor tomó sus decisiones. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier. «Mamá le está diciendo a todo el mundo que estás tratando de castigarla por su duelo. La familia de papá está empezando a hacer preguntas. Esto se está complicando», respondí. «No le estoy diciendo nada a nadie. Solo estoy viviendo mi vida. La gente está tomando partido», respondió. Eso era obra de Leonor, no mía. Siempre había fomentado la división, creado bandos de lealtad. Miguel había sido el pacificador de la familia, el que suavizaba las asperezas y negociaba compromisos. Sin él, la verdadera naturaleza de Leonor estaba a la vista de todos. Más tarde esa semana, estaba reponiendo suministros en el trabajo cuando María se me acercó. «Alguien pregunta por ti en recepción», dijo, con expresión preocupada. «Una mujer mayor, parece bastante agitada». Se me encogió el estómago. «¿Acento español marcado?» María asintió. «¿Quieres que le diga que estás con un paciente?» Lo consideré, luego negué con la cabeza. «No, yo me encargo». Encontré a Leonor paseándose por el vestíbulo del hospital, pareciendo más pequeña de alguna manera. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba ligeramente despeinado y no llevaba maquillaje, algo que nunca había visto en todos los años que la conocía. «Leonor», dije, manteniendo la voz neutra. «¿Qué haces aquí?» Se dio la vuelta. «Por fin, llevas semanas evitándome. Tenemos que hablar de la casa». «No hay nada que discutir», respondí. «Y este es mi lugar de trabajo. No es apropiado que vengas aquí». «¿No es apropiado?», se rió amargamente. «Lo que no es apropiado es que abandones tus responsabilidades. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria». Varias personas en la sala de espera miraron. Hice un gesto hacia la puerta. «Hablemos fuera». Una vez en el pequeño jardín utilizado por pacientes y visitantes, Leonor abandonó toda pretensión de compostura. «Tienes que arreglar esto», exigió. «Paga la hipoteca. No puedo perder esa casa. Es todo lo que me queda de Miguel». «¿Es todo lo que te queda?», pregunté con incredulidad. «¿Y qué hay de su esposa? ¿La persona que eligió para pasar su vida? Estuvisteis casados 5 años. Yo fui su madre durante 32 años. Esto no es una competencia, Leonor. Y si lo fuera, has estado tratando de borrarme desde el momento en que murió. Quizás incluso antes». Ella se inmutó, pero se recuperó rápidamente. «Eso es ridículo. Te acogí en nuestra familia». «No, me toleraste porque Miguel insistió. Y en el momento en que se fue, me echaste». «Estaba de duelo», protestó. «Dije cosas que no sentía».
Negué con la cabeza. Sentías cada palabra. Me dijiste que me fuera y que no volviera nunca. Así que eso es exactamente lo que hice, por completo, incluyendo financieramente. Su rostro se endureció. Así que esto es venganza. No, dije en voz baja. Estos son consecuencias. Querías la casa para ti sola. Felicidades, es toda tuya, incluida la responsabilidad por ella. No puedo pagar la hipoteca, gritó. Entonces véndela, o busca un compañero de piso, o múdate a un lugar más barato. Esas son las opciones disponibles para el resto de nosotros cuando no podemos permitirnos algo. Solo estás siendo cruel, dijo, con lágrimas asomando a sus ojos. La acusación me dolió, pero me mantuve firme. No, Leonor. Cruel fue cómo me trataste después de que lo perdimos. Cruel fue hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa. Cruel fue usar su muerte como una oportunidad para echarme de la familia. Un guardia de seguridad se acercó. ¿Todo bien aquí, señoras? Sí, dije. Mi suegra ya se iba. Leonor me miró con genuina sorpresa, como si no pudiera creer que no cedería a sus demandas. En su mundo, siempre se salía con la suya al final. Esto no ha terminado, dijo mientras se daba la vuelta para irse. Para mí sí, respondí. Ese encuentro en el hospital pareció marcar un punto de inflexión. Leonor dejó de intentar contactarme directamente, y en su lugar intensificó su campaña para salvar su reputación en la comunidad. A través de amigos comunes, escuché que le estaba diciendo a la gente que había engañado a Miguel para que pusiera la casa a mi nombre cuando estaba demasiado enfermo para entender lo que estaba firmando. Una mentira particularmente cruel que me hizo hervir la sangre. Pero sus esfuerzos estaban fracasando. Demasiada gente había visto cómo se había comportado en el funeral, cómo había monopolizado la compasión, y me había relegado a un segundo plano. Varios amigos de Miguel la habían visto criticarme por llorar demasiado o no lo suficiente, dependiendo de su humor ese día. Javier llamó una noche a principios de octubre, con la voz cansada. Mamá intentó que el hermano de papá le prestara dinero para la hipoteca. ¿El tío Francisco? No se hablan desde hace años. Exactamente. Me llamó para saber qué estaba pasando. Le dije la verdad, que te echó, y ahora no quiere enfrentar las consecuencias. Suspiré. Siento que estés atrapado en medio, Javier. No lo sientas. Mamá se metió en esta situación. Hizo una pausa. Está empezando a evitar a la gente. Dejó de ir a la iglesia. Se saltó el almuerzo de cumpleaños de la tía Teresa. Podía imaginarlo claramente. Leonor, que siempre se había enorgullecido de su posición social en la comunidad madrileña, ahora escondiéndose, avergonzada por su inminente colapso financiero. Había vivido toda su vida tratando de controlar a todos a su alrededor, pero ahora, con una sola decisión, le había quitado lo único que más valoraba, el control. Los vecinos también se están dando cuenta, continuó Javier. La señora Chen de al lado me llamó. Dijo que mamá no ha estado manteniendo el jardín y que hay una pila de correo de aspecto oficial acumulándose en el porche que no recoge. En mi mente podía ver la hermosa casa que Miguel y yo habíamos restaurado con tanto cariño, ahora mostrando signos de abandono. Las jardineras que había plantado con hierbas cada primavera estarían marchitas. El llamador de latón de la puerta que Miguel insistía en pulir cada mes estaría deslustrado. ¿Todavía está tratando de venderla?, pregunté. No puede, respondió Javier. El banco se puso en contacto con su abogado. Le dijo que cualquier venta sería fraudulenta, ya que ella no es la propietaria y se dirige a la ejecución hipotecaria. Parte de mí quería sentir satisfacción, pero sobre todo, me sentía cansada. Toda esta situación era exactamente lo que Miguel habría odiado. Su familia destrozada por la amargura y el orgullo. Pero luego recordé cómo Leonor había guardado las fotos de nuestra boda, mientras Miguel todavía estaba en el hospital. Cómo había donado accidentalmente su suéter favorito que todavía olía a él. Cómo le había dicho a parientes lejanos que, al menos no dejó hijos, como si nuestros planes y esperanzas de una familia no hubieran existido. Y recordé que, si bien Miguel siempre había querido la paz en su familia, también creía en defenderse. Nunca dejes que nadie te convenza de que eres menos de lo que eres, me dijo una vez después de una cena particularmente difícil con su madre. Ni siquiera mi mamá. Estaba honrando esa parte de él también. La casa ya no es suya. Para noviembre.
3 meses después de que me fuera, la situación había progresado exactamente como esperaba. La notificación final de ejecución hipotecaria llegó a la casa del barrio de Salamanca, y Leonor ya no podía fingir que se trataba de un problema temporal que podía resolver con encanto o intimidación. Me enteré por Javier, quien me llamó una lluviosa tarde de martes, mientras me acomodaba con comida para llevar del restaurante tailandés de la esquina de mi apartamento. «Es oficial», dijo sin preámbulos. Mamá recibió la notificación final hoy. El banco se quedará con la casa en 30 días. Dejé el tenedor. A pesar de saber que esto iba a pasar, escucharlo confirmado me provocó una oleada de emociones complicadas. Esa casa había sido el hogar de tantos recuerdos. Miguel y yo pintando el salón juntos, celebrando nuestro primer día de Acción de Gracias, planeando nuestro futuro sentados en la azotea viendo los fuegos artificiales sobre el río Manzanares. «¿Cómo está ella?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Javier suspiró, en negación sobre todo. Intentó luchar legalmente, pero cada documento que presentó solo reforzó lo que ya estaba claro. No tiene ningún derecho de propiedad. ¿De verdad pensó que podía ganar?, pregunté. Creo que nunca antes había tenido que enfrentar consecuencias reales, respondió Javier. Papá siempre arreglaba todo, y después de su muerte, Miguel tomó el relevo. Realmente no sabe cómo manejar los problemas por su cuenta. Eso era cierto. Mi suegro había protegido a Leonor de cualquier dificultad del mundo real durante su matrimonio. Cuando él falleció, Miguel había asumido ese papel, administrando sus finanzas, ocupándose de las reparaciones del hogar y suavizando los conflictos sociales que ella creaba constantemente. Nunca estuve de acuerdo con cómo la consentían, pero lo acepté por el bien de Miguel. Los honorarios del abogado han agotado la mayor parte de sus ahorros, continuó Javier. Intentó mudarse con la tía Beatriz a Asturias el fin de semana pasado, pero tuvieron una gran pelea después de 3 días. Mamá criticó su cocina, su casa, su marido. Ya sabes cómo es. Sí, lo sabía. Leonor nunca había podido vivir con nadie sin intentar controlar cada aspecto de su existencia. Su orgullo siempre le había impedido pedir ayuda real a nadie, y ahora la mantenía aislada cuando más necesitaba apoyo. ¿A dónde irá?, pregunté. «Se quedará conmigo por ahora», dijo Javier, sonando agotado. «Solo hasta que encuentre algo». Sentí una punzada de simpatía por él. Javier tenía un pequeño apartamento en Chamberí y trabajaba muchas horas en su bufete de abogados. Tener a Leonor como invitada sería un desafío en las mejores circunstancias. «Siento que estés lidiando con esto», dije sinceramente. «No es tu culpa», respondió. Mamá tomó sus decisiones. Después de colgar, me quedé mirando la lluvia que caía por mi ventana, pensando en las elecciones y las consecuencias. Había recibido una carta del banco unas semanas antes, ofreciéndome discutir el préstamo como titular original de la hipoteca. La había ignorado. Había dejado que todo siguiera su curso. Eventualmente, el banco reclamaría la casa. Todo lo que Leonor había luchado por dominar se le escaparía de las manos como arena entre los dedos. Me había obligado a irme, pero al hacerlo, se había tendido su propia trampa. La semana siguiente, me encontré con el padre Guillermo en el supermercado. Su habitual sonrisa cálida fue reemplazada por una expresión de preocupación cuando me vio. «Raquel», me saludó. «He estado rezando por ti y por Leonor». «Gracias, padre», respondí, sin saber qué más decir. Dudó. Luego continuó. «Leonor vino a verme ayer. Finalmente ha reconocido su papel en esta situación». Levanté una ceja, escéptica. «¿De verdad? Le ha costado perderlo todo para ver con claridad», dijo. Me preguntó si considerarías reunirte con ella. La solicitud me tomó por sorpresa. «¿Con qué propósito?» «Creo que quiere disculparse», dijo amablemente. «Y quizás discutir soluciones para la casa». Negué con la cabeza. «Ya no hay soluciones para la casa. La ejecución hipotecaria sigue adelante. Pero si reanudaras los pagos...» «No voy a hacer eso», interrumpí con firmeza. «He construido una nueva vida. No voy a asumir una hipoteca por una casa en la que no vivo, para beneficiar a alguien que me echó de ella». El sacerdote asintió lentamente. «Entiendo tu posición, pero el perdón no requiere que me vuelva a poner en una situación dañina», dije. He seguido adelante.
Leonor necesita hacer lo mismo. Esa noche, busqué el anuncio de la casa en Internet. El banco ya había publicado la fecha de la subasta por ejecución hipotecaria, con fotos del exterior. La fachada, una vez inmaculada, parecía descuidada. Plantas muertas en las jardineras de las ventanas, persianas torcidas, correo desbordando el buzón. Era difícil creer que esta fuera la misma casa donde Miguel y yo habíamos sido tan felices. Cerré la pestaña del navegador, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y libertad. Ese capítulo de mi vida estaba terminando definitivamente. La semana antes de Navidad, Diana insistió en llevarme a cenar a un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca, que nunca habría elegido por mí misma. «Has pasado por un infierno este año», dijo cuando protesté por el gasto. «Déjame hacer esto por ti». Con vino y mariscos, me hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Te arrepientes de algo? ¿De cómo resultaron las cosas con la casa?» Lo consideré cuidadosamente antes de responder. «Lamento que haya llegado a esto. Lamento que Leonor no pudiera verme como familia, incluso después de que Miguel muriera, pero no me arrepiento de haberme defendido». Diana asintió. «Javier me dijo que ha estado quedándose con diferentes parientes, rotando cada par de semanas porque nadie puede soportarla por más tiempo». Eso sonaba como Leonor, haciéndose inoportuna donde quiera que fuera. «Vendió la mayor parte de sus joyas», continuó Diana, «incluso su anillo de bodas. Está buscando un apartamento, pero no encuentra nada que considere aceptable en su rango de precios». Me imaginé a Leonor, que siempre había estado tan orgullosa de su apariencia, empeñando sus preciosas joyas, que siempre había menospreciado a las personas que vivían en apartamentos en lugar de casas, que ahora estaba experimentando, quizás por primera vez, las limitaciones con las que la mayoría de la gente lidiaba todos los días. «¿Te sientes reivindicada?», preguntó Diana, observándome de cerca. «No», dije honestamente. «No celebro lo que le ha pasado, pero tampoco me disculparé por ello». 2 días después de Navidad, Javier me envió una foto por mensaje de texto. Era un pequeño estudio, escasamente amueblado con una cama, una mesa y una silla. «El nuevo lugar de mamá», escribió, «en Vallecas». Vallecas, un suburbio de clase trabajadora lejos de la prestigiosa dirección del barrio de Salamanca, de la que había estado tan orgullosa. Solo podía imaginar cómo Leonor, con sus tendencias snobs, estaba manejando el cambio. «Realmente lo está intentando», agregó Javier en otro mensaje. «Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una pastelería. El primer trabajo que ha tenido desde antes de casarse con papá. Eso me sorprendió». Leonor siempre había considerado que trabajar estaba por debajo de su dignidad, prefiriendo vivir del éxito de mi suegro. La idea de ella sirviendo a clientes o dando cambio parecía completamente en desacuerdo con la mujer imperiosa que conocía. «Me alegro por ella», respondí, y lo decía en serio. Quizás perderlo todo le había dado a Leonor algo que nunca había tenido antes: perspectiva. La casa se vendió en una subasta en enero, en lo que habría sido el 33º cumpleaños de Miguel. No asistí, pero Javier sí, observando desde el otro lado de la calle cómo extraños pujaban por la casa que había estado en su familia por solo unos pocos años, pero que había adquirido una importancia tan desmesurada. Realmente se acabó. Me envió un mensaje de texto después. Sí, se había acabado. La casa que se había convertido en un campo de batalla estaba ahora en nuevas manos. Personas que no sabían nada de nuestros conflictos crearían nuevos recuerdos allí. Nunca sabrían cuánto amor y dolor habían presenciado esas paredes. No lo celebré. No me regodeé. Pero sí me sentí libre. Por primera vez desde el diagnóstico de Miguel, sentí que podía respirar plenamente, como si ya no viviera bajo la sombra del juicio y el resentimiento de Leonor. Ella había perdido su casa, pero yo había recuperado mi vida. Construí una vida sin su sombra. La primavera llegó a Madrid con su habitual calidez tentativa, los azafranes abriéndose paso entre los últimos parches de nieve en el Retiro. Habían pasado casi 8 meses desde que salí de la casa del barrio de Salamanca, y la persona que se fue ese día apenas se parecía a la mujer en la que me había convertido. Mi pequeño apartamento en Lavapiés había evolucionado de un refugio temporal a un verdadero hogar. Había pintado las paredes de un azul suave que me recordaba la costa de Cádiz donde Miguel y yo habíamos pasado nuestra luna de miel. Había encontrado muebles que se adaptaban a mi gusto.
No las antigüedades formales de Leonor, ni las piezas de compromiso que Miguel y yo habíamos elegido juntos, sino artículos que reflejaban quién era yo ahora. Un cómodo sofá modular donde podía estirarme con un libro, una mesa de comedor con sillas vintage desparejadas, fotografías y arte que me hacían sonreír. Había comenzado un pequeño negocio en línea, vendiendo mantas y gorros de bebé tejidos a mano, algo que había empezado a hacer durante las largas estancias de Miguel en el hospital para mantener mis manos ocupadas. Lo que había comenzado como terapia se había transformado en un modesto ingreso adicional que complementaba mi salario de enfermera. Cada paquete que enviaba incluía una pequeña tarjeta dedicada a la memoria de Miguel, mi manera de mantenerlo como parte de mi viaje. Mis días eran tranquilos, llenos de mis propias decisiones, sin críticas, sin tensión, sin andar con pies de plomo. Había creado un espacio que me pertenecía solo a mí, algo que Leonor nunca me había permitido tener bajo su techo. Una templada noche de abril, estaba disfrutando de la cena en mi pequeño balcón cuando sonó mi teléfono. Era Javier. «Hola», respondí, viendo a un par de cardenales revolotear entre los árboles. «¿Qué pasa?» «Pensé que deberías saberlo», dijo sin preámbulos. «Mamá se muda a Valencia. Su prima Sofía le ofreció el apartamento de invitados en su casa». «Eso es bueno», dije. «Un nuevo comienzo podría ser lo que necesita». «Sí». Hizo una pausa. «Me pidió tu dirección. Quiere enviarte algo antes de irse». Dudé. En los meses transcurridos desde la ejecución hipotecaria, no había tenido contacto directo con Leonor. Había recibido actualizaciones a través de Javier y ocasionalmente a través de amigos comunes, pero había mantenido límites firmes. «Es una carta», agregó Javier. «Aparentemente, ha estado trabajando en ella durante semanas». «Está bien», dije finalmente. «Puede enviarla». 3 días después, llegó un sobre grueso con la distintiva caligrafía de Leonor en el frente. Lo dejé a un lado hasta la noche, no queriendo apresurar lo que fuera que esta comunicación pudiera ser. Después de cenar, preparé una taza de té y abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita de 10 páginas con la escritura formal y anticuada de Leonor. «Querida Raquel», comenzaba. «He comenzado esta carta 17 veces. Ningún comienzo parece adecuado para lo que necesito decir». Lo que siguió fue algo que nunca esperé. Un recuento de su comportamiento tan honesto, que debe haber sido doloroso de escribir. Reconoció cómo había tratado de borrarme de la vida de Miguel, incluso antes de su muerte. Cómo sus celos de nuestra relación habían envenenado sus acciones. Cómo perderlo había roto algo en ella, que había usado como excusa para herirme. Creía que tenía derecho a esa casa porque era su madre, escribió. Me convencí de que mi dolor era más importante que el tuyo. Estaba equivocada, y mi error me costó todo, no solo materialmente, sino espiritualmente. Perdí mi hogar, sí, pero más significativamente, perdí la última conexión con mi hijo al alejarte. La carta continuaba, detallando sus luchas desde la ejecución hipotecaria, mudándose entre las casas de sus parientes, trabajando en la pastelería donde los clientes a veces se quejaban de su acento o su lentitud, aprendiendo, a los 67 años, a vivir con un presupuesto por primera vez. «No te cuento estas cosas para que sientas lástima por mí», aclaró. «Te las cuento porque me han enseñado lo que debería haber aprendido hace décadas, que nadie tiene derecho a la comodidad o al respeto que no se ha ganado, que la forma en que tratamos a los demás determina lo que recibimos a cambio». Las últimas páginas me sorprendieron más. «Miguel habría estado orgulloso de ti», escribió. «No por lo que pasó con la casa, aunque ahora entiendo que fue simplemente la consecuencia natural de mis acciones, sino por tu fuerza al alejarte del abuso. Siempre admiró tu carácter, algo que yo resentía porque nunca pude controlarte como lo controlé a él y a su padre». Terminó sin pedir perdón, sin suplicar que restableciéramos el contacto. Solo un reconocimiento de la realidad. Probablemente nunca volveremos a tener una relación. Ese es el precio de mi comportamiento. Lo acepto. Solo quería que supieras que tus acciones me obligaron a madurar finalmente, a una edad en la que la mayoría de la gente se acomoda en patrones cómodos. Por ese difícil regalo, te doy las gracias. Me senté con la carta durante mucho tiempo, con las lágrimas cayendo silenciosamente por mi cara.
no por el dolor o incluso la nostalgia, sino por el extraño alivio de la validación. Después de años de manipulación y desdén, Leonor finalmente me había visto con claridad y, lo que es más sorprendente, se había visto a sí misma con claridad también. Nunca respondí a la carta. Algunas rupturas no se pueden reparar, y Leonor y yo habíamos llegado a un punto en el que la distancia era más saludable que cualquier intento de reconciliación. Pero sí guardé la carta en mi caja de recuerdos, junto a las fotos de Miguel y la flor seca del ojal de nuestra boda. Para el verano, mi vida se había asentado en rutinas agradables. Mi negocio en línea estaba creciendo de manera constante. Había hecho amigos en mi edificio de apartamentos, algo que Leonor habría considerado por debajo de su dignidad, pero que a mí me traía una alegría genuina. Incluso había empezado a salir de nuevo, de manera casual y cuidadosa, un desarrollo que me aterraba y emocionaba a la vez. Javier me mantenía al día sobre Leonor. Parecía estar adaptándose a la vida en Valencia, ayudando con los hijos de su prima y trabajando a tiempo parcial en un centro cultural local. Según Javier, se había suavizado considerablemente. Ya no exigía la deferencia que una vez esperaba como su derecho. «Pregunto por ti», mencionó durante una de nuestras cenas mensuales. No con curiosidad, solo quería saber si estabas bien. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «La verdad», dijo simplemente, «que estás prosperando». En agosto, en el primer aniversario de mi partida de la casa del barrio de Salamanca, me fui a la costa para un fin de semana sola. Me senté en la playa viendo la puesta de sol, reflexionando sobre el viaje del último año. Leonor había gritado que me fuera, y lo hice, pero no me fui con las manos vacías. Recuperé mi libertad, recuperé mi poder, y en el proceso, la dejé con algo mucho más pesado que el silencio, las consecuencias. Pero la historia no había terminado como esperaba. Las consecuencias no habían destruido a Leonor, la habían transformado, y a mí también me habían transformado. Ya no me definía como la viuda de Miguel o la víctima de Leonor. Era simplemente Raquel, enfermera, empresaria, amiga, hija, cuñada, quizás algún día la pareja de alguien de nuevo, una mujer que había aprendido su propio valor y no lo comprometería por nadie. Mientras la oscuridad caía sobre la playa, realicé un pequeño ritual de mi propia creación. Escribí las palabras de Leonor: «Vete ahora mismo y no vuelvas a poner un pie aquí», en un trozo de papel. Luego lo enterré en la arena a la orilla del agua. Por la mañana, la marea se lo llevaría. No era perdón, exactamente, ni olvido, sino un reconocimiento de que esas palabras ya no tenían poder sobre mí. Las había seguido al pie de la letra, alejándome por completo de una situación tóxica. Y al hacerlo, no solo había encontrado un escape, sino una transformación. El cielo se oscureció a un tono índigo, las estrellas apareciendo una por una. Pensé en Miguel, en cuánto habría odiado el conflicto, pero qué orgulloso habría estado de mi resiliencia. Pensé en Leonor, aprendiendo duras lecciones en su 7ª década. Y pensé en mí misma, reconstruyéndome de las cenizas. Ninguno de nosotros había conseguido lo que quería, pero quizás todos habíamos recibido lo que necesitábamos. Recogí mis cosas mientras el primer frío de la noche se asentaba sobre la playa. Mañana volvería a mi apartamento, a mi vida, al futuro que estaba creando día a día. No era el futuro que Miguel y yo habíamos planeado juntos, pero era mío, moldeado por mis decisiones y libre de la sombra de Leonor. Y eso era suficiente.